La legislatura está analizando el presupuesto del próximo año fiscal, pero la pregunta es ¿cuál? ¿Cuál presupuesto? Y esa pregunta se la ha hecho la gobernadora. Se la hizo la gobernadora y yo creo que tiene razón en la pregunta. Pero ¿por qué la pregunta y qué es lo que está pasando con el presupuesto? Les voy a decir, y vamos a desmenuzar un poco el tema, porque estamos a 2 meses y una semana de que acabe el año fiscal. El año fiscal corre entre el 1 de julio y el 30 de junio, ¿verdad? Y estamos a 2 meses de que acabe el año fiscal, que es, ¿verdad?, cuando se empieza a evaluar el dinero con el que operará el gobierno a partir del mes de julio. Esto es detrás del titular, gracias a los amigos de Fuse Telecom, Internet sin preocupaciones. Oye, y sabemos que tienes familia, que tienes hijos, que tienes trabajo, que tienes muchas responsabilidades, pero si hay algo que no debes posponer son tus metas profesionales. Te invitamos a cruzar el puente hacia tu éxito profesional con Northbridge University, antes NUC. Estudia online con nosotros. Nos adaptamos a tu horario, a tu ritmo, a tus compromisos. En Northbridge University Estudios Online. Oriéntate hoy en online.northbridge.edu. Online.northbridge.edu. Somos tu puente al éxito. El presupuesto. Pues hace ya varias semanas el Senado y la Cámara, primero la Cámara, porque la Cámara de Representantes es uno de los 2 cuerpos legislativos que según la Constitución tiene prioridad, ¿verdad? O es el llamado a atender primero el tema presupuestario, aunque realmente cualquiera de las 2 cámaras lo puede hacer a la vez. Al final se tiene que aprobar por las 2 cámaras. Pero la Cámara comenzó el proceso de análisis de presupuesto en la Comisión de Hacienda que preside Edith Charbonnier, que es representante del PNP en San Juan. Y comenzó a analizar el tema del presupuesto y yo le pregunté hace varias semanas, ¿pero cuál presupuesto ustedes están evaluando? Porque la gobernadora no ha sometido una propuesta de presupuesto. Y él me dijo, bueno, lo que pasa es que nosotros, al igual que el año pasado, lo que hicimos fue, utilizamos un borrador de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y sobre eso estamos construyendo una posible propuesta de presupuesto. La Oficina de Gerencia y Presupuesto es una oficina adscrita a la Fortaleza. La dirige una persona que es casi un ayudante de la gobernadora. Y es la oficina que se dedica a tener visibilidad todo el año del presupuesto, de cómo se gastan los chavos, qué dinero entra, qué dinero sale, ¿verdad? Tiene visibilidad sobre los números. El Departamento de Hacienda es el que desembolsa el dinero, pero OGP tiene el panorama completo, tiene una visibilidad del bosque completo del presupuesto. Entonces dice Edith Charbonnier que ellos están evaluando el presupuesto de un borrador de OGP. Y desde hace 3 semanas están llamando a la legislatura a varios jefes de agencia. Y hemos visto en la prensa cómo algunos jefes de agencia se han quejado del dinero, han dicho que necesitan más dinero. Por ejemplo, el secretario de Obras Públicas dijo, no, es que me asignaron 12 millones para carreteras y yo necesito 200. 200 nada más a San Juan para sus carreteras. Yo necesito 200 para atender las carreteras. Y la policía igual. Ayer hizo su reclamo y las distintas agencias han ido allí a presentar, en otras palabras, quejas del dinero que se propone. Y esto ha dado una mala impresión porque, ¿verdad? La pregunta es, pero estos jefes de agencia van allí a protestar el presupuesto que su jefa le ha asignado. Entonces, la semana pasada viene la gobernadora y le preguntan del tema y ella dice, pero ¿cuál presupuesto están analizando? Porque yo no he sometido ningún presupuesto. Y tiene razón, ella no ha sometido ningún presupuesto. Pero ¿cómo es que protesta ahora? Y ahí mi cuestionamiento, cuando llevamos 3 semanas viendo en la prensa, y ella tiene que saberlo, que sus jefes de agencia están yendo a la legislatura para dialogar sobre el presupuesto y para deponer sobre un documento que resulta ser un borrador que obtuvo la legislatura y que no constituye la propuesta formal de la gobernadora de presupuesto. Y ahora se quejó. Si no le gustaba la idea de que eso pasara así como pasó el año pasado, entonces tenía que desautorizar la participación de sus jefes de agencia en las vistas de presupuesto hasta tanto y en cuanto no hubiese una propuesta formal del presupuesto gubernamental. ¿Y por qué no se ha presentado hasta ahora el presupuesto de la Fortaleza? Bueno, por la ley promesa. Desde que tenemos la ley federal promesa, que fue la que creó la Junta de Control Fiscal, la ley promesa establece ya por escrito un calendario de trabajo. Y ese calendario de trabajo realmente es bastante tarde en el año fiscal. Antes de que existiera promesa, como ocurría las cosas era,
que a principios de año, ya para febrero o marzo, bueno, antes de eso, para diciembre, OGP empezaba a decirle a los jefes de agencia, noviembre, diciembre, gente, necesito que me vayan sometiendo la propuesta de presupuesto para el año fiscal del próximo 1 de julio, necesito que me hagan un informe de gasto, necesito que me digan qué cosas se pueden recortar, qué cosas no, nada. Y que entonces OGP ya a partir de enero comienza a preparar un borrador de presupuesto, se lo presenta a la gobernadora y en medio del diálogo la gobernadora prepara una versión final, esto antes de promesa. Va a la legislatura y en su mensaje de Estado, el gobernante presentaba para febrero o marzo su mensaje de situación del país y aprovechaba y presentaba, y este es mi presupuesto que propongo a ustedes para el próximo año fiscal, y la legislatura lo analizaba, lo evaluaba y lo aprobaba, ¿verdad? Hemos tenido casos en la historia, previo a promesa, donde la legislatura pues entraba en un tirijala, sobre todo en gobiernos compartidos como el de Aníbal Acevedo Vilá, que el gobierno cerró para allá para el 2004, 2005, 2006, por ahí. De hecho, y ese evento se asegura que fue un turning point en la economía que ha provocado una ola de consecuencias que nos trajo al día de hoy todavía a una recesión económica. Entonces, esa era la dinámica que ocurría. Desde promesa, la ley federal promesa, que se supone que ayuda al gobierno para organizarse fiscalmente, lo que hace es establecer un calendario de trabajo y establece para mayo y junio las fechas en las que la gobernadora debe someter a la Junta la propuesta de presupuesto, la Junta, entonces empieza un back and forth con el presupuesto y después se presenta en la legislatura si tiene algunas observaciones va a la Junta y entonces de ahí siguen las conversaciones y ya para el 30 de junio se supone que se apruebe la versión final de presupuesto. Lo que dice la ley federal promesa es que la Junta de Control Fiscal, que es el gobierno de facto, si al 30 de junio la legislatura no se pone de acuerdo sobre un presupuesto, si la gobernadora no se pone de acuerdo sobre un presupuesto, la Junta de Control Fiscal, al amparo de la ley federal promesa, certifica el presupuesto. ¿Y qué significa para la ley federal promesa ese término certificar? Nada, que lo convierte en ley. Y es el presupuesto que rige al gobierno de Puerto Rico. Así son de amplios los poderes que tiene la Junta de Control Fiscal, que si al 30... O sea, en otras palabras, todo este ejercicio de análisis de presupuesto, al final es fútil porque al final prevalece, se aprueba y se ejecuta el presupuesto que diga la Junta de Control Fiscal Federal. Así de sencillo. Así de sencillo. Así que todo esto que está pasando pues ha provocado otra tirantez entre la legislatura y la gobernadora. ¿Por qué? Porque la gobernadora dice, ¿cuál presupuesto? Entonces viene Edith Charbonnier y le contesta que es una falta de respeto a la legislatura ese tipo de declaración. Porque esto mismo se hizo el año pasado. Yo a veces, por eso, cuando vemos esta tirantez y estos dimes y diretes, la gente no es consciente del efecto que tiene todo esto en la ejecución, en la formulación de política pública y en las discusiones importantes. Porque aunque parezca algo muy, muy árido y muy frío el tema del presupuesto, el presupuesto al final del día es el que va a determinar cuánto dinero va a tener el Departamento de Educación, cuánto dinero va a tener la Policía de Puerto Rico, cuánto dinero va a tener el Departamento de la Familia, si le va a dar dinero para contratar más trabajadores sociales, si a la policía le va a dar más dinero para contratar policía, si le va a dar más dinero al centro médico para construir más facilidades o para aumentar el salario. Es decir, es un ejercicio importantísimo porque es sobre lo cual vamos a estar hablando en el próximo año. Así que yo no sé en qué va a parar todo esto. Yo creo que estamos bien tarde ya para tener este tipo de discusión. Yo anticipo que ya para mayo, en algún momento de mayo, la gobernadora de Puerto Rico ofrecerá su mensaje de Estado, que es el mensaje de situación del país, que antes se daba en febrero, antes de promesa, febrero, marzo, por ahí. Pues ahora se tiene que dejar hasta mayo porque la gobernadora no puede decir nada sobre el presupuesto. Porque cualquier cosa que diga, cualquier cosa que prometa puede ser revocado de inmediato por la Junta de Control Fiscal Federal, que de nuevo es el gobierno de facto de Puerto Rico. Y me parece interesante una carta que salió el sábado pasado de la Junta de Control Fiscal al gobierno de Puerto Rico. Y les voy a decir qué dice esa carta. Estás viendo detrás el titular, gracias a los amigos de Northbridge University. Sabemos que tienes compromiso, sabemos que tienes trabajo, sabemos que tienes los hijos, muchas cosas en tu vida.
pero si hay algo que no tienes muy claro es no dejar pasar tus objetivos profesionales. Y en Northbridge University nos adaptamos a ti, nos adaptamos a tu ritmo, nos adaptamos a tu horario. Somos el puente hacia tu éxito profesional con una variedad de opciones online. En Northbridge University, estudios online. Oriéntate hoy en online.northbridge.edu, Northbridge University, antes NUC. El sábado pasado, la Junta de Control Fiscal envió una carta al gobierno hablando sobre las responsabilidades fiscales. Y entonces dando a entender de que todavía no hemos llegado a un entendido sobre cómo manejar las finanzas. Y ya mismo vendrá esta discusión, espérenla, la discusión de que si esto es un presupuesto balanceado o no es un presupuesto balanceado. Lo mismo ocurrió el año pasado, que la Junta de Control Fiscal certificó el presupuesto que está corriendo ahora como no balanceado y todo el mundo decía, pero es que tú no puedes certificar de antemano un presupuesto balanceado. Tú lo puedes certificar cuando al final de año termine el año fiscal y se compruebe que hubo los ingresos suficientes como para gastar lo que se gastó. That's it. Y ahí es balanceado. Sin entrar en sobregiros, sin entrar en números rojos, etcétera. Ahí está. Entonces, la Junta le envía esta carta al gobierno y le dice y que tienen que asegurarse que el presupuesto se haga siguiendo los estándares más rigurosos de contabilidad. Entonces, aquí el entre líneas es que esta gente tampoco se quiere ir. La Junta de Control Fiscal, obviamente, el guiso es enorme para mucha gente en esa oficina y lo pagamos nosotros, no es el gobierno federal. Esta gente no se quiere ir. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque todos los años a esta fecha, cuando hablamos de presupuesto, la Junta viene con un footnote adicional a la promesa. Cuando se plantea qué se necesita hacer para que la Junta se vaya o desaparezca, que es realmente lo que pasaría. Bueno, ellos dicen, tiene que haber 4 presupuestos consecutivos, aprobados, balanceados, hechos por ustedes solitos. Ah, sí, ok, chévere. Pues no, si este fue balanceado, nos quedan 3 más. Pero entonces ahora dicen, con los estándares más rigurosos de contabilidad que la ley federal promesa requiere. Entonces, cada vez que se discute este tema, se le añade un footnote como para que, espérate, esto también. Y entonces a veces conceptos muy generales que lo que termina diciendo es, espérate, esto lo que yo quise decir fue esto. Así que yo creo que aquí tendremos junta para rato, Junta de Control Fiscal para rato. Hay que estar muy pendientes al proceso de análisis presupuestario y yo creo que la gobernadora tiene razón con su cuestionamiento, pero yo creo que lo hizo a destiempo, porque los jefes de agencia han estado yendo a la legislatura hace más de 3 semanas. Pero, ¿cómo va a terminar esto? Yo estoy seguro que va a terminar de la siguiente forma. La Junta de Control Fiscal certificando un presupuesto a pesar de las intenciones de la legislatura y la fortaleza. Yo anticipo que un Tomás Rivera Schatz podría enfrentarse a la Junta y tomar la bandera de enfrentamiento ante la Junta, de hacer unos reclamos de más presupuesto en ciertas áreas, contrario a lo solicitado por la gobernadora y lo que quiere la Junta. Y sabrá Dios si tenemos otro caso en los tribunales. Esto ha sido Detrás del Titular, gracias a los amigos de Northbridge University. Oye, oriéntate hoy, estudia online. Sabemos que tienes compromisos, pero puedes hacerlo. Nos adaptamos a ti. online.northbridge.edu, online.northbridge.edu, tu puente al éxito.